Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a la consulta, este espacio de la ADNF, la Asociación de Dietistas Nutricionistas de Fútbol de aquí de España. Retomamos nuestras charlas con muchísimas ganas de seguir aprendiendo juntos, juntas y a la vez compartiendo experiencias que nos hacen crecer como profesionales. Hoy nos acompañan dos pedazos de referentes de la nutrición del fútbol que han estado muchos años en equipos de primera división, como es Fernando García, que estuvo muchos años en el Real Valladolid, Felipe del Valle, muchísimos años en el Sevilla Fútbol Club, y bueno, yo soy Javier Oiz, también nutricionista, y voy a moderar un poquito esta charla que vamos a tener con estos pedazos de cracks, así que ponte cómodo, ponte cómoda, porque lo que se viene está lleno de ideas prácticas, anécdotas, reflexiones, cositas que te van a inspirar básicamente para crecer como mejor nutricionista deportivo aplicado al fútbol. Así que, señores, ¿ganas de charlar un poquito? Fernando, Felipe, ¿ganas de darle caña? Buenas. Sí, hombre. Muy buenas, Javi, Felipe, y sí, nada, muchas ganas de poder charlar un rato con vosotros y sobre todo estar con mi compañero Felipe, que durante muchos años hemos compartido algún que otro partido y experiencias y reflexiones, ¿no? Como decías, Javi, así que nada, con muchas ganas de que podamos tener este coloquio. Igualmente por mi parte, muchas gracias y nada, deseando comenzar esta charlita con Fernando y con Javi y que Javi nos lance preguntas que quizás a todos los asociados pues les pueda dar alguna idea, alguna reflexión que podamos sacar que puedan ser interesantes para. Vamos a darle mucha caña, también para ti que nos estás escuchando, que sepas que vamos a organizar esta charlita, ¿no? Al final así un poquito más informal, que es más divertido, en dos grandes bloques. El primero de el papel del dietista nutricionista en un club de fútbol específicamente, y luego un segundo bloque de cómo es el abordaje y experiencias de diferentes situaciones específicas dentro de qué es la nutria en el fútbol. Así que vamos a empezar un poquito. Fernando, me quedas aquí en primera posición, y es esta, además te la lanzo a ti, pero luego quiero que Felipe que no se me duerma porque se la voy a lanzar también, y es cómo llegasteis un poquito a trabajar en un club de fútbol profesional de primera división y qué pasos recomendaríais a alguien que aspire también a llegar a este punto. Bueno, yo, como todos nosotros, hice la carrera de nutrición humana y dietética aquí en Valladolid. Yo tenía claro que me quería especializar en algo de deportiva, ¿no? Y por aquel ya en 2010 no había mucho donde especializarte, ¿no? Estaba el máster de entrenamiento y nutrición deportiva de la Universidad Europea de Madrid, y bueno, pues fue el que me aventuré a hacer, y una vez que terminé el máster, bueno, teóricamente terminas lo que es la parte teórica y la parte práctica, las prácticas que normalmente te suelen realizar, las que tienes que realizar, pues yo me las busqué de manera externa, no había nada que me convenciera, y bueno, pues por medio de un contacto del exentrenador de esgrima de mi hermano, Okay. que conocía al médico, que conocía al médico del Real Valladolid, pues a partir de ahí tuve el contacto, pude entrar a hacer las prácticas, y en 2011, cuando terminé las prácticas, pues el club quiso seguir colaborando conmigo y poco a poco pues vas creciendo, ¿no? Entonces fue un poco esa es un poco mi historia, ¿no? De por allá en el 2010-2011. Uh-huh. Buen contacto ahí, ¿eh? Sí, no, ese fue el contacto principal, ¿no? Y bueno, pues esa es un poco la historia de ello, de cómo entré en el primer equipo. Porque realmente, o sea, dentro de lo que es en el Real Valladolid, pues ya sabe también Felipe que por esos años prácticamente no había ningún nutricionista en los equipos de fútbol. La nutrición se conocía poco dentro de este deporte. Entonces yo directamente pues ya hablé con lo que fue la parte del primer equipo, ¿no? El médico del primer equipo, y pude entrar directamente en esa base, ¿no? Directamente en el primer equipo. Felipe, cuéntanos. Yo la verdad es que me ha sorprendido porque no conocía yo la historia de Fernando y la verdad es que es bastante similar a la mía. Yo estudié nutrición humana y dietética en Pamplona, en la Universidad de Navarra, y cuando acabé la carrera, pues la verdad es que no me sentía nada preparado para adentrarme
en el mundo laboral y decidí seguir estudiando y me fui a Granada a estudiar Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Carrera que, bueno, que complementa un poco la nutrición, pero jamás he ejercido. Pero bueno, la tengo ahí por si acaso. Por si acaso. Entonces, en las prácticas de nutrición humana y dietética y en las prácticas de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, yo también, como Fernando, me busqué las prácticas de forma externa. Vamos, las hice en la carrera de nutrición, las hice en 3 centros. Uno de ellos fue el Sevilla, otro fue el Centro Andaluz de Medicina del Deporte, todos aquí en Sevilla, y en el Servicio Andaluz de Medicina del Deporte del SADUS, de la Universidad de Sevilla. Entonces, hice las prácticas allí y tuve la suerte de que ahí sí que había un endocrino ya que formaba exclusivamente parte y trabajo en el primer equipo, pero era un trabajo no de diario. Iba como 2 o 3 veces al mes, hacía sus controles y demás y se iba, ¿no? Y hacía pues, el seguimiento de forma telemática o, bueno, externa más bien. Y nada, me propusieron a mí primero entrar en la cantera, ¿vale? Entonces estuve compaginando 2010-2011 también mi trabajo en la cantera del Sevilla Fútbol Club y bueno, pues ahí me forjé, ¿no? Tenía 500 chavales, los que hacía pues educación nutricional, impedanciometría, cineantropometría, bueno, empezar un poco a gestionar y organizar todo ese fútbol base que no estaba nada organizado. Y fue justo el año siguiente cuando este médico endocrino ya terminó su trabajo en el club y ya me quedé yo como único nutricionista tanto en el primer equipo como en escalafones inferiores. Pero bueno, ya lógicamente el 90-95% de mi tiempo, lógicamente, lo absorbía el primer equipo y luego pues ya el resto pues lo iba intentando compaginar con los escalafones inferiores. Qué guay. En tu caso, Felipe, las prácticas, si no recuerdo mal, estudiabas en Pamplona y te fuiste a Sevilla, intuyo que porque eras de ahí, porque quizá conocías más a gente de ahí. ¿También te las buscaste de forma externa, las prácticas? Sí. Yo hice las prácticas de la carrera en 3 centros en Sevilla. Yo soy de Sevilla, me fui a estudiar a Pamplona, pero con idea de hacer las prácticas de nuevo en mi ciudad, pues me busqué las prácticas en 3 centros. Bueno, todo relacionado con la medicina y con la nutrición deportiva y bueno, la verdad es que me las busqué yo de forma externa, sí. Lo digo porque los dos habéis dicho exactamente lo mismo, ¿no? Decir, ostras, yo tenía muy claro que quería ir hacia esta parte de la nutrición en el deporte, en el fútbol, me lo quería llevar a mi ciudad o me lo quería llevar a un club en el que, ostras, dijerais, ¿no? Ostras, me motiva, ¿no? Me llama la atención. Relacionado un poquito con esto, me encantaría, que normalmente esto yo creo que se suele preguntar al final, pero me parece guay para llamar la atención, a haceroslo ahora al principio. ¿Qué le recomendaríais a alguno de los estudiantes o de los nutricionistas que ya acaban de acabar, ¿no? Y dicen, me gustaría entrar como nutricionista deportivo de un club? ¿Empiezas tú, Fernando? ¿Empiezo yo? Venga, pues yo lo primero que considero que sería dar ese consejo de que estén preparados para el tiempo que le van a tener que dedicar. Al final vivimos dentro del deporte, es un trabajo, ¿no? Nuestro trabajo se realiza fundamentalmente cuando las personas tienen el ocio. Quiero decir, los partidos son los fines de semana. Entonces, al final tú vas a estar trabajando también los fines de semana, más luego toda la carga que vas a tener entre semana. Entonces, tienen que estar preparados para saber que esto es un estilo de vida. O sea, no es un trabajo, es directamente un estilo de vida. Si ellos se van a querer dedicar a esto, saben que van a tener que ser la base de su vida. Y a partir de ahí, el resto de las cositas se van a tener que ir acoplando y no al revés. Entonces, quizás esa sea la parte más importante que yo podría dar quizás como consejo. A partir de ahí, luego podría haber otras cosas, pero considero que esa es la principal. Muchas gracias, porque iremos comentando muchísimas, pero que quede claro, ¿no? Es decir, este es como main consejo, empezad por aquí y luego ya que se queden toda la charla si quieren más consejos, que no se los vamos a dar todos al principio. Felipe, cuéntanos el tuyo.
Poco más que añadir a lo que ha dicho Fernando. A ver, el mundo del fútbol es apasionante, se viven cosas muy bonitas, una adrenalina especial, pero como bien ha dicho mi compañero, al final el fútbol se juega los fines de semana y ahí es cuando más trabajo hay, ¿no? Entonces, al final, el modo de un poco de vida del nutricionista deportivo, del nutricionista dentro de un equipo de fútbol, es, quizás no sean tantas horas, no son 8 horas, 9 horas cada día, a lo mejor la jornada laboral diaria sí que es algo menos, pero todos los días de la semana, todos los días de la semana. Entonces, al final, si estás en un equipo, digamos, de primera división, pues normalmente vas a tener 3-4 fines de semana al año, que son los 3-4 fines de semana que se concentra la selección, y ya en función un poco del entrenador que tengas, cuerpo técnico que tengas, que si te da el viernes, te da el sábado, te da el domingo, o entrenas viernes por la tarde, vuelves el lunes por la tarde, ya un poco en función un poco del cuerpo técnico, cómo quieras gestionar, pero al final, ahora que yo vivo el fútbol desde fuera y veo que tener los fines de semana libres es lo normal, después de 14 años dedicado al fútbol, ves cosas normales donde realmente no es normal, ¿no? El estar pringado, entre comillas, pues toda la semana. Añadir también, que no sé si a Fernando también le ha pasado, pero bueno, yo creo que sí. Al final el nutricionista dentro del servicio médico, ¿vale? O dentro del equipo, es una figura un poco complicada de gestionar, ¿vale? O sea, es complicado de gestionar. ¿Por qué digo esto? Fundamentalmente, a ver, el estilo del futbolista ha cambiado mucho, ¿no? En los últimos años. No tiene nada que ver los futbolistas que nos encontrábamos al inicio con los que te encuentras hoy día. Hoy son ellos mismos los que te solicitan información, te piden o incluso están por delante a ti en muchas temáticas, ¿no? Eso es bueno. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues al final el nutricionista es como el policía, ¿vale? El nutricionista es como el que está poniendo las multas de peso, haciendo el control de peso, esto no lo comas, esto no lo pongas, no ponga el queso parmesano con la pasta. Es decir, es como un poco, no es como el fisioterapeuta, el enfermero o el médico que le cura, le da masajito, le trata su lesión. Entonces eso es importante también saber. Es decir, es importante conocer el rol que tenemos y ese rol un poco de responsabilidad y de rigurosidad para conseguir, pues bueno, con las artes, con las herramientas que cada uno tengamos a nivel personal, pues gestionar nuestro objetivo. Eso es importante también que lo sepan nuestros oyentes, ¿no? O nuestros asociados. Completamente de acuerdo, ¿eh? Ese marcar, quizás lo podemos decir a mejor, marcar una línea con el futbolista en el que, por supuesto, tú tienes que tener un feedback con él, tú tienes que tener una buena relación con él, sobre todo para que él tenga una confianza en ti, pero claramente tú también tienes que saber decirle las cosas, muchas veces cosas que ellos no quieren oír y que no les gusta, ¿no? Entonces hay que marcar ciertas líneas y eso lo vas aprendiendo con el tiempo. Y como muy bien ha dicho Felipe, el futbolista ha evolucionado. Antes nosotros éramos los que nos teníamos que acercar continuamente al futbolista, ellos no creían en la nutrición o creían muy poco y poco a poco claramente ha ido creciendo mucho todo el aspecto de nutrición, nosotros también a nivel de profesionales, de número quiero decir, y como he comentado, el hecho hasta el punto de que muchos futbolistas te van preguntando incluso por cosas que están por delante de tus conocimientos o que tienes que empezar a buscar para ver si realmente lo pueden utilizar o no lo pueden utilizar, ¿no? Entonces es muy buena parte, muy bueno lo que ha dicho, ¿no? en ese aspecto. Luego, el añadir también, igual aquí en esta primera pregunta vamos a soltar todo el contenido que tienes preparado. Más divertido así. Creo que sea dinámico es mucho más divertido. Dale. También dentro de esa complejidad que tiene la labor del nutricionista, ¿no? en un equipo de fútbol, hay muchas cosas que son de nuestra responsabilidad, ¿vale? Que son de nuestro cometido, pero que realmente no es estrictamente ejecutado por nosotros. Me explico. Por ejemplo, los picnics, ¿vale? Tema, yo creo que complicado, ¿no? Después de los partidos, pues lógicamente nosotros previamente hay un trabajo que bueno, la asociación tiene
una relación en cada ciudad, cuáles son los sitios donde recomendamos que tengamos buena experiencia de elaborar esos picnics post partidos, ¿no? Bueno, pues esos picnics post partidos realmente nosotros los confeccionamos durante la semana o semanas antes para que el jugador tenga su cena post partido. Todo esto se complica mucho más si se pierde, ¿eh? O sea, si se pierde es todo mucho más catastrófico todo. Pero bueno, quiero decirte que todos querríamos, lógicamente, que llegue rica la comida, que llegue caliente, que no haya ningún problema, que venga bien rotulado, que venga bien lo que ha pedido, que sea lo que venga en su bolsa. Pero es que no es exclusivamente de nuestro trabajo. O sea, yo no he estado en la cocina elaborando eso, ni poniendo, ni rotulando, ni nada. Hay muchos errores que son, digamos, de nuestra competencia, pero no son responsabilidad exclusivamente nuestra. Y muchas veces eso nos perjudica. Creo que eso es así. Y luego también, otra cosa que no ocurre con el resto de compañeros, por ejemplo, dentro de un servicio médico, es que, por ejemplo, los fisioterapeutas tratan a los 25 futbolistas que tienen, que también tenemos nosotros. El entrenador entrena a sus 25 futbolistas, el preparador físico, etcétera, ¿no? Pero es que nosotros tenemos a los 25 futbolistas más los 40, 30 o 20 del servicio médico, técnico. Entonces, al final, y muchas veces son más complicados, ¿eh? Muchas veces yo he tenido muchos cuerpos técnicos de gestionar y de absorber todo ese trabajo de toda esta gente, más que de los propios futbolistas como tal, ¿sabes? Relacionado un poquito con esto, me encanta porque tanto al inicio comentabais, ¿no? Ostras, que el papel del dietista nutricionista es de prácticamente toda la semana, aunque menos horas. Ahora comentabais picnics, habéis comentado, ¿no? El que si antropos, que si medidas, que si planificación. Es muy probable que haya muchas de las personas que nos están escuchando que no tenga del todo claro cuál es el papel propiamente, ¿no? Y cuáles son las funciones del dietista nutricionista o de vuestro caso en un equipo de primera división. Entonces, como habéis estado en equipos diferentes, creo que puede ser muy divertido porque en algunos casos las responsabilidades o las tareas también cambian un poquito. Entonces, si quieres, Fernando, empieza tú, cuéntanos un poquito cuáles son las principales funciones que tenías y luego que Felipe nos cuente para que la gente también se haga una idea un poquito del rol propiamente, ¿no? que tiene nuestra profesión dentro de los clubs. Bueno, considero que la principal, por supuesto, que es cubrir las demandas fisiológicas y energéticas del futbolista, ¿vale? Me parece la básica. Establecer unas estrategias adecuadas de hidratación, fundamentalmente, más que de suplementos o otras cuestiones, la hidratación me parece muy básica. Y es tan básica que incluso hay futbolistas o incluso nosotros que a veces no la gestionamos adecuadamente, ¿vale? Y luego hay otra que es que nosotros somos gestores alimentarios. Eso me parece una función, vamos, primordial. Es decir, más que poner un plan específico a un jugador de que tiene que comer esto cada día, que eso es prácticamente inviable realizar por cada jugador un plan específico, es sobre todo la gestión alimentaria de desayunos, almuerzos, comidas, cenas, concentraciones, picnics, todo eso, que además se suma, como ha dicho Felipe, ya no solo la de los jugadores, sino la del staff y directivos que también pueden viajar, etcétera. Todo eso hace que sea una labor muy importante dentro de nuestro trabajo, ya no solo específicamente con cada futbolista, digo a nivel general de lo que es toda la primera plantilla a la hora de viajar. Tú eres como el gestor alimentario de todos ellos, ¿no? Y luego otra labor, por supuesto, que es la de educación nutricional. Entonces, quizás esos 4 puntos podrían ser fundamentales, ¿no? Pero la que a lo mejor llama un poco más la atención es este nombre, ¿no? De gestor alimentario. Pero es que yo lo consideraba así. O sea, yo consideraba que al final, más que... es que yo me considero un gestor alimentario más que un nutricionista como tal, que también, pero sobre todo tenía como esa sensación de que estaba todo el día planificando todos los viajes y todo. Y eso que yo no tenía UEFA ni Champions. Imaginaos Felipe, que sí que lo tenía. Ahora nos cuenta un poquito. Sí, al final la competición europea lo que hace es congestionar aún más todo eso, ¿no? Es decir, pues no es lo mismo recuperar, desde el punto de vista que ha hablado Fernando, recuperar a un futbolista para el próximo partido en 7 días, que recuperarlo en 72 horas. Ahí, desde el punto de vista de las técnicas de recuperación, pues lógicamente son cada vez más importantes.
Añadir a lo que ha dicho Fernando, que dentro de las labores del nutricionista, independientemente de toda la parte nutricional, ¿no? De toda la parte nutricional que ha hablado Fernando, de gestionar los viajes, gestionar el comedor de la ciudad deportiva, gestionar los hoteles, los desplazamientos, todo eso. Hay dos partes importantes también, que es la parte de la suplementación, unido un poco también a la parte de la hidratación que ha dicho Fernando, ya sea intra o post-entrenamiento o partido, y luego una parte del estudio de la composición corporal, ¿vale? Para optimizar la composición corporal de los futbolistas, de nuestros futbolistas, para que rindan en su mejor versión. Entonces, bueno, hay diferentes técnicas de medir la composición corporal, ya sea impedanciometría, cinantropometría, DEXA, pues en función de cada club o circunstancias, pues cada uno tendrá sus herramientas. Y luego también está muy sujeto, yo creo que he estado 14 años en el Sevilla y yo creo que he tenido 16 cuerpos técnicos. Entonces, está muy sujeta la labor. A ver, yo he tenido suerte, la verdad es que me he sabido, digamos, como labrar mi estilo y no se han intrometido mucho en las labores, ¿no? Pero sí que es verdad que hay ciertos entrenadores, ciertos cuerpos técnicos, ciertos preparadores físicos de ciertos cuerpos técnicos que requieren información de una forma un poco diferente, ¿no? Hablo, por ejemplo, en periodicidad de estudio de composición corporal o no sé. Entonces, pues eso cambia un poco o puede cambiar un poco tu forma de trabajar o tu idea, ¿no? Habéis comentado un detalle que desde mi punto de vista, yo al final hablo con muchos nutricionistas que acaban de acabar de la carrera y hay muchos que me dicen, me encantaría estar en un club de fútbol, y les digo, apúntate a la asociación, esto en cuanto empieces a cotillar, sí, el contenido, si no lo hacen los que nos están escuchando, que os veo, hacedlo ya, como mínimo seguirles en Instagram, en las redes y estas cositas. Pero claro, hay muchos que me dicen, ostras, pero el nutricionista del club ¿ha de hacer una planificación nutricional específica y de suplementación para cada uno de los jugadores, ¿no? Si están en primera división, se lo ha de mirar completamente al detalle. Fernando, has hecho ya un poquito de spoiler sobre el tema. Me encantaría que nos explicarais un poquito más sobre esto, ¿no? Sobre qué grado de autonomía tenéis para trabajar específicamente con una persona a nivel de alimentación, de suplementación, hasta qué punto realmente trabajáis o no de forma individual con los jugadores, o si solo lo hacéis en alguna situación particular, tanto en el Valladolid como en el Sevilla, un poquito cómo se movía, y luego si queréis añadir cómo se hace de forma un poquito más global, creo que también puede despertar mucho mito relacionado también con nuestro papel de nuestra formación en el club. Bueno, pues en mi caso yo creo que puedo poner dos puntos o dos momentos diferenciados bastante importantes. Uno es en el momento en el que empezamos a tener un comedor. Antes de tener un comedor, claramente tú la manera en la que puedes llegar al futbolista es de una manera un poco más específica. Puedes darle algún plan un poco más específico, los jugadores se pueden interesar, se interesaban, les hacías los menús, etcétera, ¿no? Una vez que nosotros tenemos el comedor, claramente lo de poder realizar un plan específico para cada jugador es completamente inviable, porque realmente tú lo que das es una serie de opciones en desayuno, en las comidas, y ahí lo que tú tienes que hacer es esa labor de educación nutricional para decir al futbolista cómo tiene que elaborar su plato en función de las cargas de entrenamiento, de su contexto, de su composición corporal, etcétera. Entonces, realmente elaborar un plan nutricional específico como el que podemos hacer a lo mejor en consulta privada, me parece que es muy inviable. ¿Acaso que sea un futbolista que a veces alguno te lo pueda pedir? Sobre todo, voy a hablar de mis ejemplos, ¿no? de mi contexto o de mi experiencia. La cena, como no se lo solían llevar la mayoría de ellos porque no era obligatoria, pues sí que muchos de ellos a lo mejor me decían o me pedían un planning pues de cenas, ¿no? Entonces ahí ya sí que podías intervenir un poco más porque las cenas no eran obligatorias y por lo tanto ahí podías tener una capacidad más de intervención. Sin embargo, en la suplementación sí que desde mi punto de vista sí que es un poco más, puede ser más específica porque es más fácil de gestionar individualmente más que un plan nutricional específico. Y sobre todo porque ahí no entran gustos. A lo mejor pueden entrar el gusto del sabor de la proteína y de dos cositas más, pero el resto es te lo tomas o no te lo tomas. Y esto es lo que necesitas y esto es lo que no necesitas. A nivel alimentario sabemos que los gustos y las preferencias de las personas a la hora de elegir alimentos pues son muy importantes
pero eso no quita para que se puedan hacer las cosas igual de bien, que un plato nutricionalmente aporte lo mismo que otro, siendo alimentos diferentes. Felipe, ¿cómo lo ves eso? Nada, totalmente de acuerdo con Fernando. Nosotros nos pasaba algo similar, ¿no? Es muy diferente, o sea, es muy complicado, perdón, o sea, es decir, en un buffet, por ejemplo, que teníamos en la ciudad deportiva, cuando ya teníamos comedor, que ahora si acaso tocamos ese tema, gestionar realmente cuántos gramos de pan integral, cuántos gramos de embutido, cuántos gramos de tortilla, eso es muy complicado. Tiene que ser el propio jugador con unas nociones que tú le hayas ido transmitiendo poco a poco, y eso es importante, el nosotros convivir en todos esos momentos con el jugador para realmente conocer sus gustos, conocer sus hábitos e incidir en posibles cosas que podamos mejorar, ¿no? Yo una cosa importante también que veo en la parte del comedor, que nosotros hemos pasado de todo, de no tener nada, de traer en carritos la comida de una cafetería a lo que antiguamente era la utillería, a unas nuevas instalaciones que se fabricaron pues, bueno, poco antes de yo irme, en las que las instalaciones ya no tenían absolutamente nada que ver, y eso era un restaurante de muy alta calidad, ¿no? Hay una figura muy importante que son los cocineros, ¿vale? Los cocineros también nosotros hemos pasado por mucho. Es decir, empresa de trabajo temporal, que un día te llega uno, otro día te llega otro, tú explícale todo de nuevo a este nuevo que te llega. Es decir, eso es complicado. Cuando el club dio el salto a contratar personal propio, a personal, digamos, cocineros profesionales, al final el cocinero no dejan de ser nuestras manos, ¿vale? Yo creo que también es importante que al nutricionista deportivo le guste la gastronomía. Eso es importante, le guste y sepa de gastronomía, porque eso también le va a dar facilidad para la hora de hablar con los jugadores y para hablar también con su equipo de trabajo en el caso de los cocineros. Entonces, los cocineros al final son nuestras manos de plasmar en un plato cosas vistosas y ricas, lo que teóricamente nosotros tenemos en la cabeza que es lo óptimo, ¿no? Entonces, eso sí que ha sido importante en todo este tiempo, sobre todo estos últimos años en los que el Sevilla, por ejemplo, contrató a personal propio, personal cualificado, y esto al final pues dio un salto de calidad, porque realmente nosotros conseguimos, ya te digo, como aunar nutrición deportiva y alta cocina. Felipe, te lanzo una duda a ti y luego, Fernando, la complementas, porque seguro que vas a poder ampliarla un montón. Y es un poquito cómo se gestiona esta comunicación tanto con el cuerpo técnico como cocina y demás, ¿no? Sobre todo porque habéis estado muchos años, son muchos cuerpos técnicos, formas de trabajar diferentes. Vosotros con una idea clara de qué es lo más óptimo para los deportistas a nivel de rendimiento, de nutrición, pero muy probablemente el entrenador, el preparador, el fisio, el médico, lo que sea, viene también con mitos, igual que muchísima gente que nos llega de forma externa, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja un poquito esta comunicación con ellos para que al final, de una forma o de otra, se acabe haciendo todo de la forma más óptima posible, ¿no? A nivel nutricional? ¿Cuál ha sido también un poquito vuestra experiencia con eso? Bueno, a ver, mi experiencia, eso, ya te digo, yo he tenido muchos cuerpos técnicos y cada cuerpo técnico le da una importancia o mayor o menor importancia a, por ejemplo, al tema de la composición corporal, ¿no? Que es un poco el tema, un poco más composición corporal y suplementación, que son un poco los temas un poco más que más le pueden interesar. Los cuerpos técnicos que están un poquito más encima, o el preparador físico, que suele ser la persona que más información te requiere, pues bueno, al final yo creo que es importante tener y el club también te tiene que apoyar en eso, el que realmente se tenga una idea, una línea de trabajo y un porqué hacer las cosas. Y que realmente sea el cuerpo técnico el que se adapte un poco a lo que tú le puedas ofrecer. Eso, lógicamente, requiere tiempo y requiere experiencia, ¿no? Pero al final yo creo que eso es lo óptimo, ¿no? Es decir, tú tienes una idea de trabajo, tú haces las cosas y tienen un porqué y tú le facilitas las cosas, ¿no? La comunicación, pues bueno, la comunicación normalmente, ya te digo, normalmente a mí me ha pasado que es el preparador físico de los cuerpos técnicos el que te requiere esta información y
En algunos cuerpos técnicos pues hay sanción, por ejemplo, económica por estar por encima del peso, por encima de los porcentajes grasos, una sanción semanal, una sanción mensual, pesos promedio, no sé. Hay muchas técnicas y creo que los cuerpos técnicos son diferentes y nos requieren la información de forma diferente. Luego, y ahora te doy paso, Fernando. Luego me encantaría abrir melón de vuestra opinión sobre las multas. Si estáis a favor, si estáis en contra, todas estas cositas. Todavía no, vamos a esperar un poquito, así mantenemos a la gente dentro de la conversación y la rescatamos en nada. Fernando, cuéntanos tu experiencia. Es muy parecida. Nosotros, en los últimos años, en el Real Valladolid, y entiendo que todavía se mantiene, ¿vale? Por lo menos voy a hablar de lo que los últimos años que teníamos nosotros, hemos mantenido una filosofía dentro de lo que puede ser el área de salud, ¿vale? En donde manteníamos una metodología y un estilo de trabajar y, como dice Felipe, un porqué de las cosas, ¿no? Entonces, los últimos cuerpos técnicos que han venido se han tenido que adaptar a nosotros y nosotros, por supuesto, si había ciertas cosas que había que ajustar, nosotros lo hacíamos. Pero ya no había ese cambio radical que muchas veces nos ha pasado cuando al principio venía un cuerpo técnico, quería cambiar todo y tenía mejor ese poder para poder realizarlo, ¿no? Entonces, poco a poco eso dentro del club se ha ido cambiando, la filosofía se ha ido cambiando y hemos tenido ese respaldo para que la metodología nuestra se pueda mantener y tengamos esa fuerza por detrás del cuerpo técnico que está el club, ¿no? El club dice, no, mira, estos es el cuerpo técnico, el área de salud y estos trabajan así. Entonces, a partir de ahí, nosotros hemos podido ir ajustando. La mayoría de las veces, como ha dicho Felipe, es el preparador físico, que es el que comunica, es el comunicador entre el área de salud y lo que es el staff. Entonces, por una parte está bien porque lo mejor es canalizar todo a través de una persona, porque sabemos que al final, si no, varias personas pueden comunicar las cosas de maneras diferentes y eso hace que el receptor obtenga la información de una manera diferente, ¿no? Entonces siempre suele ser el preparador físico. En nuestro caso, se reunía con el área de salud. Nosotros solemos realizar reuniones primero semanales y luego diarias. Una reunión semanal un poco más global y entonces ahí él estaba presente y luego en la diaria, después de los entrenamientos, igual él también presente. Transmitimos la información, él la transmitía al cuerpo técnico y de esa manera todos obteníamos pues, ese feedback de una manera para poder seguir trabajando, ¿no? Y luego con los cocineros, una vez que yo tenía la información, yo y mi compañera Andrea en los últimos años en el área de salud, después nosotros elaborábamos lo que teníamos que elaborar para que luego los cocineros supieran la información con la gestión de los menús y lo que tuvieran que saber específicamente de cada jugador para poder atender, porque al final el jugador va ahí, el cocinero es el que sirve, porque nosotros tenemos un buffet, pero al final es un buffet semi-asistido, por decirlo de alguna manera. El jugador dice, pues mira, quiero esto, quiero lo otro, pero es el cocinero el que le sirve, ¿no? Entonces nosotros tenemos que transmitir cierta información que nos interesaba para que los cocineros pudieran saber, mira, a este meter un poquito más, me interesa que coma un poquito más, o a este controla un poquito esto, ¿no? Entonces teníamos esa comunicación directa con los cocineros para que lo pudiéramos realizar. Súper top, me encanta porque en ambos casos, ¿no? Os fuisteis poco a poco, ¿no? Construyendo ese método de trabajo dentro del club, esa dinámica, esa filosofía, ¿no? También para dar la confianza, ¿no? Que creo que una de las cosas que también es importante que la gente que nos escucha tenga clara y es que una vez estás dentro, perfecto, has llegado, pero hazte valer porque eso es lo que va a hacer, ¿no? que el club y la dinámica del cuerpo técnico confíe en vosotros, ¿no? De forma individual. Me encantaría abrir un segundo bloque sobre cómo abordamos ciertos temas o cómo abordáis realmente o habíais abordado ciertos temas clave dentro de la nutrición en un club de fútbol, ¿no? Y qué mejor manera de empezar con esto que os llega un futbolista que no tiene ganas de seguir la Nutri o que no le gusta absolutamente nada, dice, no, yo no voy a comer ni una verdura, la Nutri es una basura, no sirve de nada. ¿Qué hacemos? Porque es muy probable que os la hayáis encontrado una vez, si no varias. Así que, a jugar. ¿Qué hacéis? ¿Cómo has pasado la pelota, Fernando? La verdad es que yo, afortunadamente, te diría que he tenido pocos casos de esto, la verdad. Pero bueno, he tenido 2 o 3 casos complejos en este sentido.
todo yo lo he conseguido a través del convencimiento y de intentar ganarme al futbolista convenciéndole del por qué las recomendaciones que le hago o que se les podría plantear o modificaciones van a ser mejor para su carrera. Yo creo que esto es importante, ¿no? Desde el convencimiento es como más podemos conseguir las cosas más que desde otro punto de vista. Hay una cosa que uniendo un poco a habilidades, ¿no? Sobre la primera pregunta que nos has hecho, Javi, es, al final, tú puedes tener todos los conocimientos teóricos, estar a la última en todos los papers, ser súper top a nivel de conocimiento. Pero el mundo del fútbol es un mundo complicado. Los futbolistas son unos actores principales complicados de gestionar, porque son normalmente gente muy joven con mucho dinero y eso es complicado de gestionar. Y creo que hay unas habilidades sociales, que eso no te enseñan en la carrera, ¿sabes? Que eso no te lo enseñan ni en ninguna carrera ni en ningún libro, eso no viene. Y eso tienes que vivirlo, ¿sabes? Eso tienes que palparlo, tienes que ser listo y tienes que saber cómo gestionar las cosas y cómo transmitir las cosas para conseguir las cosas que tú quieres, los objetivos que tú quieres, pero de forma astuta, ¿no? Y este tipo de cosas pues se consiguen así, ¿no? Pues desde el convencimiento, acercándote al jugador, como tú te enfrentes con un jugador, como tú le digas una imposición, el jugador te va a mandar a freír espárragos, perdón por la expresión, rápido, ¿sabes? Porque es que le importas ¿sabes? Entonces, eso es importante. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, desde ese rol del convencimiento, de ganarte al futbolista, y prueba esto, y haz esto, y prueba, ¿has visto cómo te...? Desde ese punto de vista, o desde ese rol, creo que se van a conseguir mejor las cosas. Fernando, ¿cómo lo ves? Sí, a ver, por supuesto, al final el convencimiento es la parte más importante para hacerle entender al jugador lo que necesita. Es verdad que yo he tenido algunos casos, quizás más que Felipe, yo podría decir que sí que he tenido más casos. Yo lo que he intentado primero es por lo menos sentar unas bases mínimas respecto a esta filosofía que íbamos marcando dentro del club, es decir, mientras respetes esta filosofía, ir a los desayunos, comidas, respetar los horarios, tener en cuenta la composición corporal. Si no cree más en la nutrición o no necesita más, perfecto, marcamos unos mínimos, nos llevamos bien, no hay ningún problema. Si necesitas algo para esto estoy, o si considero que tengo que hablar contigo, te lo voy a comentar, bien, sin ningún problema. Y luego tener muy en cuenta ciertos momentos en donde quizás ese acercamiento, lo que decía Felipe, esa habilidad puede ser clave, ¿no? Por ejemplo, una lesión, ¿no? Ese futbolista que a lo mejor no está tan cercano a la nutrición y justamente se lesiona. A lo mejor es un momento en donde puede ser más receptivo y le puedes llegar a convencer y empezar a meter poco a poco todas estas ideas que tú crees que le pueden asentar, ¿no? O otro momento es que el jugador no está jugando todos los minutos que él cree que debería de jugar, ¿no? Porque ya sabemos que hay distintos roles. Hay jugadores que vienen al equipo y asumen su rol de que juegan pocos minutos y perfecto. Pero hay jugadores que vienen con un rol pensando que van a jugar más, esas expectativas no se cumplen y al final claramente psicológicamente están mal, ¿no? Y entonces a lo mejor puede ser ese momento en el que dices, mira, pues si hacemos esto, creo yo que podemos mejorar y te puede ayudar a intentar conseguir pues tener a lo mejor un poco más de minutos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo lo iría con lo que ha dicho Felipe y es verdad que yo lo que nosotros intentábamos siempre es por lo menos respetar unos mínimos, ¿no? O sea, no crees en la nutrición, perfecto, pero la filosofía del club es esta. Y esta, por lo mínimo, es lo mínimo que tienes que intentar respetar. Me encanta porque al final son vías, ¿no? Son personas, hay que entender a estas personas que pueden tener una situación peculiar, ¿no? Jóvenes, dinero, que al final eso también afecta. Manejar muchos egos también en un vestuario, ¿no? Muchas posiciones diferentes. Creo que se ha entendido muy bien. Sí que me gustaría preguntaros, porque antes habéis dicho, ¿no? Vosotros mismos que, claro, el manejo de la nutrición, ¿no? Sobre todo, es un poco más de gestor alimentario. Pero ¿qué pasa cuando pasáis de jugar una vez el fin de semana a tener 2 partidos en una semana? Esa gestión cambia, ya no solo evidentemente a nivel de he de buscar más picnics probablemente, o la gestión del comedor es un poquito diferente. ¿Cómo lo gestionáis también un poquito a nivel de cantidades?
al trasladarlos a cocina, el tipo de platos cambian un poquito o no para fomentar recuperación. Contarnos un poquito también para que los nutris y las futuras nutris que estén dedicadas al mundo del deporte, del fútbol, tengan un poquito más de bagaje por cómo lo hacíais vosotros. Bueno, me lanzo yo primero, Fernando. Sí. Este es para ti. Vamos a ver, ya te digo, la gestión, o sea, el recuperar un futbolista en menos de 72 horas si tienes un compromiso, ya sea o jornada entre semanal de liga o liga Champions entre semana, etcétera, en menos de 72 horas es altamente complicado, es muy complicado. Si ha jugado 90 minutos y el entrenador quiere poner otros 90 minutos, si ha jugado menos, lógicamente es más sencillo. Es muy complicado desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de la gestión del entrenamiento que tiene que hacer, desde la gestión de la reposición de glucógeno muscular que tiene que hacer, y ahí ya entra pues suplementación líquida, alimentación y desde el punto de vista del descanso. Son muchos factores los que entran en juego para recuperar a ese futbolista en las mejores garantías. Como te digo, en los cocineros aquí a mí me han facilitado muchísimo. Es decir, esas comidas que eran muy vistosas, muy atractivas y con la composición realmente que tú querías que tuviera, al principio, ya te digo, antes de que tuviésemos estas dotaciones, la comida era obligatoria en algunos casos y a lo mejor el jugador se quedaba a regañadientes y decía, oye, que yo es que como mejor en mi casa, es que yo tengo un cocinero que me elabora y ahora tú ya gestionas pues eso, ¿no? Pero es que ya la comida dejó de ser obligatoria porque teníamos una asistencia de casi del 95% de los jugadores que sin ser obligatorios se quedaban, porque es que sabían que iban a comer ahí muchísimo mejor que en sus casas, ¿sabes? Entonces eso también facilita las cosas y comen lo que tú quieres que coman y en un ambiente controlado, ¿no? Entonces eso a mí me ha facilitado mucho la creación de este grupo de trabajo, la creación de estas nuevas instalaciones, porque facilita lógicamente nuestra labor muchísimo y la recuperación al final de los jugadores. Top. ¿Cómo lo has visto tú esto, Fernando? Yo por añadir, como nuestra situación, la que yo he vivido siempre ha sido un poquito más extraordinaria, el hecho de tener que tener a lo mejor 2 partidos o 3 partidos en una semana, porque prácticamente en 7 días podías tener 3 partidos. Sí. En el momento en el que se daba, pues a lo mejor sí que dábamos un toque de atención, había una pequeña charla, tanto a nivel nutricional como de fisioterapia, para hacer entender al jugador que son momentos diferentes, que no puede comer ni beber de la misma manera y en otros aspectos de fisioterapia no puede hacer lo mismo de lo que solía venir haciendo. Que posiblemente su ingesta calórica va a ir muy diferente a la necesidad energética de ese día, porque normalmente el jugador entiende, entrena mucho, como mucho, pero normalmente esos días entre partido y partido su carga de entrenamiento es bajita, porque claramente tiene que recuperar, y es lo de tú tienes que decirle, no, que es que cuando tú entrenes bajo, tu carga energética tiene que ser todo lo contrario, ¿vale? Y entonces es ahí donde tú tienes que estar muy encima del jugador y sobre todo también hídrica, ¿no? Como ha dicho Felipe. Y por supuesto lo de los cocineros. O sea, una de las claves para la nutrición es que tengas unos buenos cocineros, si no, estás liquidado. Yo conozco compañeros nuestros de primera división que eso es un quebradero de cabeza, que van por el Claro, completamente. Sí, porque al final no hay rotación, o sea, hay demasiada rotación, no hay este trabajo continuo, ¿no? Esta filosofía, esta forma de hacer que comentabas antes, que es fundamental. Creo que llega el momento, no sé cómo lo veis vosotros, ¿creéis que podemos abrir el melón de las multas o qué? Sí, es interesante, sobre todo para que os mojéis un poquito. Ahora que ya estáis fuera del club, creo que es un muy buen momento para hacerlo, que no os pueden echar bronca. Vosotros, a nivel personal, ¿multas sí o multas no para hacer un control de composición corporal? Venga, va, Fernando, ahora empiezas tú. Es que he tenido, y por el club en el que he estado y todo, yo considero que multas sí, porque, por supuesto, que lo primero es intentar convencer al jugador de dónde tiene que estar y el jugador tiene que ser profesional, pero el hecho de tener unos límites y saber, mira, hasta aquí, si pasas de aquí vas a tener una cuantía económica, siempre viene bien para que el jugador esté un poquito más atento, porque
La composición corporal también depende no solo de los entrenamientos que tú realizas, sino de tu estado emocional y psicológico. Sabemos que tenemos una relación con la comida. Entonces, eso también es un poco subjetivo. Entonces, el hecho, bueno, no, si así también me encuentro muy bien, si estoy rindiendo, a mí me han dicho muchas veces, no, si yo así me encuentro muy bien y estoy rindiendo muy bien. Claro, sí, vale, perfecto, pero no, tienes que estar un poco más bajo. Porque consideramos que tienes que estar un poquito más bajo por esto, por esto, por esto, con convencimiento. Pero siempre también eso va a ayudar a que el futbolista tenga ahí, decir, oye, no, que es que si me paso de esto, aquí tengo una cuantía económica. Ojo, llevado solo a eso y poniendo el foco de atención solo en la cuantía económica, estamos cometiendo un error. Porque el futbolista lo único que va a estar es siempre pensando en que tiene que estar eso por no pagar, no porque sea mejor para su rendimiento. Yo considero que, por supuesto, tiene que estar el convencimiento, pero el tener eso ahí siempre ayuda. Es igual que si llegan tarde a una convocatoria, está el autobús esperándole 30 segundos, pues van a tener una multa por 30 segundos, ¿sí? Y la van a tener. Pues esto es un poquito parecido en ese aspecto. Para mí, ¿eh? Sí, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con Fernando. Yo, desgraciadamente, multas sí, ¿sabes? Y sobre todo que las multas sean impuestas no por el nutricionista, sino que sea, digamos, como una disciplina de club o una disciplina de cuerpo técnico. Eso también creo que es importante. ¿Por qué digo desgraciadamente sí? Pues bueno, al final es un deporte de equipo. Son 22, 23, 24, 25 los jugadores que estén en primera plantilla. Y tiene que haber unas normas. Unas normas de comportamiento, unas normas de horario, unas normas de vestimenta, unas normas. Y si no hay esas normas, es que fácilmente se las saltan. Es así, porque es que el futbolista es un personaje complicado y peculiar. Entonces, si no hay una norma de cómo tienen que bajar al comedor o en una concentración, pues bajaría cada uno en pijama o con las babuchas o lo que sea. Entonces, pues hay una disciplina, unas normas de cómo tienen que ir para la ropa de viaje, para bajar tal hora antes de la salida del autobús, antes de que salga al aeropuerto. A tal hora tienen que llegar cuando el partido es en casa. O sea, tiene que haber unas normas de comportamiento y si no se hacen, pues lógicamente tienen que entrar como en una disciplina de deporte de equipo. Y que es su trabajo, ¿no? Hay un detallito que creo que a nivel de... Pero esto ya un poquito más a nivel anecdótico de show, que creo que puede ser curioso de saber. No sé si lo queréis compartir o no. ¿Cuál es la multa más alta relacionada con la composición corporal que habéis oído que un jugador ha tenido que pagar? Simplemente para que la gente pueda ver un poco la magnitud de las multas que se pueden pilotar en un equipo de primera división, porque creo que, ya que habéis dicho que estáis un poquito a favor, puede ser interesante que la gente lo conozca. Así que, si os queréis mojar, si no, no, ¿eh? O sea, esto feel free. Venga, yo me voy a mojar. Este silencio. Creo que he oído, porque muy bien como ha dicho Felipe, yo nunca he establecido la cuantía económica, es decir, yo puedo establecer una serie de rangos, de límites, etcétera, pero yo nunca me he mojado ni nunca he dicho lo que tiene que pagar un futbolista. Eso siempre ha sido el cuerpo técnico y luego, por supuesto, unas normas internas de comportamiento, como ha dicho Felipe, que van todas metidas dentro de un documento que se presenta a los futbolistas. 6.000 euros. Ahí está el dato. Felipe, en tu caso, si quieres decirlo, el dato, sabiendo esto, que no las dais vosotros y demás, simplemente, pam, el club impone un dato. A ver, no sabré decirte una cantidad exacta, la verdad, no, pero puede ser por ahí, por lo que ha dicho Fernando. Pero bueno, añadir dos anécdotas que pueden ser interesantes para los oyentes. Mira, al final también hay multas, por ejemplo, por no pesarse. Y, por ejemplo, nosotros hemos tenido jugadores que estaban un poquito ahí con el tema del peso y jugadores que encima eran muy relevantes para el equipo y jugadores que tenían mucho dinero. Entonces decían, oye, ¿cuánto? Y decía, es una sobrada de ellos, ¿no? Es decir, ¿cuánto vale no pesarse durante toda la temporada? Pues aquí tiene, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que jugadores de este calibre, y seguro que Fernando también ha tenido, ¿cuánto vale no pesarse durante toda la temporada? Vea, pues aquí lo tiene, y ya está, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que esas sobradas las hay, ¿no? Y luego nosotros hemos tenido un caso importante,
que si no me equivoco, ha sido, creo que único en el deporte y seguro único en el fútbol, que nosotros hemos tenido una rescisión de contrato por un jugador, concretamente, por problemas de peso. El jugador realmente, y ahí estuve yo súper ligado porque, vamos, con temas juicios importantes a nivel de FIFA, o sea, juicios importantes porque se le rescindió el contrato de forma, digamos, por despido procedente por estar en un estado de composición corporal totalmente atípica para un deportista, o sea, pero con datos de sobrepeso tipo 2, te hablo, ¿vale? O sea, es decir, y no sobrepeso, lógicamente, a consecuencia de la masa muscular, era evidente, ¿no? Entonces, yo he tenido casos bastante importantes y, vamos, esas cuantías económicas ascienden los miles y miles de euros porque, lógicamente, se dejó de pagar a un futbolista todos sus años de contrato porque se le rescindió el contrato de forma procedente. Es decir, el juez dictaminó que no podía estar en esa composición corporal y encima era una cosa, digamos, de voluntad propia. Es decir, que él no tenía ni la más mínima interés en cuidarse y nosotros no le estábamos exigiendo nada del otro mundo y nada que él no hubiera conseguido anteriormente. Es decir, que nosotros le estamos exigiendo ni siquiera lo que otro futbolista o el promedio de futbolistas de porcentaje graso, ni mucho menos, sino algo que él ya había conseguido. O sea, siendo muy benevolentes con él. Y fue un caso complicado de años de juicio, de años de elaborar cosas y fue muy difícil de gestionar eso, la verdad. No tenía absolutamente ni idea de que había llegado a ocurrir esta situación. Felipe, muchas gracias por compartirlo. Seguro que fueron momentos ya no solo complicados a nivel profesional, sino incluso también a nivel personal de muchísima presión, ¿no? Porque en tu caso, probablemente supervisando estos datos, supervisando estas medidas, ¿no? Que al final es una tesitura en la que yo creo que muchos nutricionistas, o sea, ni se llegan a plantear que puedan llegarse a encontrar. Imagino que tú tampoco en tu caso, ¿verdad? No, yo cómo me voy a imaginar esto, ¿sabes? Pues esto era... Por eso el club, dado este caso, ya incluyó en los contratos nuevos de los futbolistas, incluyó cláusulas digamos, de comportamiento, de estado de composición corporal, de estado de cuidarse, para simplemente tener esto atado desde el momento de que tú firmas, ¿no? Pero bueno, son circunstancias que pueden ocurrir. Me ocurrió con un futbolista y bueno, nos ocurrió. Y bueno, y afortunadamente el futbolista era disciplinado en muchos otros factores, no solamente en nutricional, no solamente en el aspecto de la composición corporal, que facilitó toda la decisión que finalmente se tomó. Antes comentabais que vosotros mismos, ¿no? Como con vuestro papel de nutricionista dentro del club, hay muchas cosas que a nivel nutricional, ¿no? Propiamente o alimentario, no controláis porque al final se acaban encargando los cocineros de ejecutar, ¿no? esa comida. A nivel de suplementación, en cambio, ahí sí que vosotros tenéis mucho más poder. Me encantaría conocer un poquito cuáles son los suplementos que aplicáis de forma más recurrente con futbolistas o aplicáis de forma más recurrente con futbolistas y hasta qué punto llegáis a personalizar ahí sí, en cada caso de tú necesitas tanta dosis, tú necesitas tanta otra dosis. Así que, Fernando, por ejemplo, cuéntanos un poquito tu experiencia. A ver, nosotros lo que hacíamos últimamente, en los últimos años, era a principio de semana teníamos una reunión todo el área de salud y a partir de ahí establecíamos un poco todo lo que había pasado en el último partido, planificábamos toda la semana y lo que yo establecía era una tabla con los suplementos que teníamos, todos los jugadores, y a partir de ahí veíamos lo que cada jugador tenía que tomar cada día, ¿no? Tanto en desayuno, en almuerzo, o si se tenía que llevar algo para casa. Entonces teníamos una especie de tabla, sabiendo lo que tiene cada suplemento, con todos los jugadores, y cada día nosotros llegábamos al desayuno, mi compañera Andrea y yo, y poníamos la suplementación oportuna para cada jugador. El jugador lo tomaba en el desayuno, llegaba la comida, teníamos otra vez un cajón, poníamos lo que tenía que tomar cada jugador y luego si tenía que llevarse algo para casa, pues le poníamos una bolsa con su suplementación. O sea, lo que hacíamos era planificarlo normalmente el primer día de la semana para toda la semana.
¿no? En función también del contexto que va teniendo el futbolista, si puede estar con una lesión de larga duración, si se ha lesionado en el partido, si tiene molestias o si está con alta carga, baja carga, etcétera, ¿no? Entonces, en función de eso, lo elaborábamos. Y para mí quiero decir que es más sencillo respecto al otro que estábamos hablando antes con la planificación alimentaria exacta, porque realmente esto es tomarlo o no tomarlo, ¿no? Entonces, me parece más sencillo de poder ejecutar a la hora, ¿no? De coger, llegar el futbolista. Nosotros lo que hacíamos para que el futbolista lo tuviera muy cómodo es que cuando llega al comedor y va a coger la bandeja, hay un cajón en la que aparece con su nombre y es simplemente abrir el cajón y coger la suplementación. De manera que está en el mismo sitio donde va a designar. Y después, como tiene que volver a comer, lo mismo. Llega al comedor, abre su cajón, coge la bandeja y mete la suplementación. Y si tiene algo para llevarse para casa, nosotros ya nos encargamos de que también esté ahí para que también se lo pueda... Tú y yo, que en este caso lo que buscabas era cuanto más fácil, mejor, ¿no? Para que no tenga casi ni que pensar en... Esa es la premisa principal en el fútbol. Buen detalle. Creo que esto ahí la gente... vale. Cuanto más fácil, mejor y más caso van a hacer. Porque realmente también tenemos que pensar una cosa, que a veces no lo tenemos en cuenta, porque solo tenemos en cuenta nuestro factor, pero el futbolista le estamos bombardeando nosotros, el fisioterapeuta, el entrenador, el preparador físico, el redactador, el médico, y todo eso sin contar con el ruido mediático de la gente, de si la prensa, está en la empresa, en Twitter, en todo. Entonces, claro, para ti cosas que pueden parecer muy sencillas, que realmente lo son, cuando se van sumando todas esas cositas sencillas, como no se lo hagas muy sencillo, pues al final se le olvida o no lo hace, o dependiendo de la importancia que le dé, y al final pues pasa lo que pasa. Pero, perdona que te interrumpa, Fernando, ahí es donde yo también voy un poco a la peculiaridad del futbolista. Es decir, y tú también haces un deporte de alta resistencia, o si tenemos un triatleta, un maratoniano, un ciclista, ellos son los que estarían bombardeando al fisioterapeuta, al redactador, al nutricionista, al preparador físico. El futbolista Total. es como es totalmente particular y hay que ponerle todo súper sencillito encima de su taquilla para que no se le olvide al lado de es que es así, ¿no? Y me hace gracia también que, bueno, que al final yo creo que no hay ninguna... esto Fernando y yo no lo hemos hablado y seguramente es eso, al final la experiencia me hace gracia que al final nos hace desarrollar las tareas de forma muy, muy, muy similar, ¿sabes? Entonces, unirme totalmente a lo que ha comentado y la verdad es que nosotros seguíamos estrategias muy similares. La nueva estrategia, digamos, la nueva ciudad deportiva que se creó antes de yo irme, mi despacho estaba antes del comedor. Entonces, esto facilitaba mucho las cosas porque el futbolista tenía que pasar por mi despacho, o al menos, no por mi despacho, por lo menos enfrente de mi despacho, si quería ir a desayunar o a comer, ¿no? Está bien, buena técnica. Facilitaba la cosa, pues, bueno, pues para el peso previo al desayuno, para la suplementación previa al desayuno, para la suplementación previa a la comida, entonces esto también era facilitador, ¿no? Hemos hablado de un montón de cosas. La verdad es que estoy muy contento porque estamos cumpliendo mucho el timing. Pero me gustaría picaros, extendernos 5 minutos más para lanzaros una pregunta que me lanzan mucho. Y es si se puede vivir siendo dietista nutricionista en un club de primera división. Y luego que me lo complementéis con si además de la figura del Nutri en el club, si recomendáis tener alguna otra cosa aparte, que no solo sea el estoy en el club y vivo exclusivamente con el sueldo del club, si es que se puede vivir. Así que me encantaría que pudiera responder a esta pregunta. Quien quiera. Felipe, ¿tú o yo? ¿Quién empieza? Venga, le doy yo. O sea, ¿te refieres a que si se puede vivir a nivel económico? Correcto. A nivel económico. Sí, estoy hablando de cash, de dinero. No hace falta que digáis números si no queréis. Pero si se puede vivir a día de hoy en España con los sueldos. Y si recomiendas tener alguna cosa más aparte, por si acaso, o no.
Mira, yo en los 14 años que me llevo en el club, mi salario ha ido evolucionando desde el primer año hasta el último. Entonces, creo que en los últimos años, pues sí que se puede vivir exclusivamente con un trabajo exclusivamente dedicado al fútbol. Pero dos particularidades importantes, y unido también un poco a lo que habíamos hablado inicialmente. Realmente, eso a lo mejor puede estar por encima de lo que el convenio de nutricionistas pagaría, pues, o yo sé, en un hospital público, en aquellos sitios donde hay nutricionistas en los hospitales públicos, o en una clínica privada, o en una universidad dando clases, vale, podría ser. Pero también hay que sumar el factor tiempo, es decir, cuánto tiempo empleas en cada trabajo y cuánta dedicación, ¿no? Eso también es importante. Yo siempre voy a apoyar, en la medida de lo posible, que lo puedas compaginar con algo. Es decir, por tener una salvaguarda, porque el mundo del fútbol es muy efímero. Yo no me esperaba que hubiera aguantado 14 años, no, de verdad. Yo cada año decía, hostia, otro año más, hostia, otro año más. ¿Hasta cuándo, sabes? Entonces, la verdad es que me sorprendió cuando, o sea, los años que iba pasando, ¿no? Pero realmente el mundo del fútbol hay que, bajo mi punto de vista, hay que tener claro que es un mundo efímero, ya sea por tu parte o por parte del club, es decir, porque no aguantes el ritmo laboral o simplemente acabe tu ciclo dentro de ese trabajo. Entonces yo siempre recomiendo tener un trabajo adicional, ya sea en consulta privada, ya sea en docencia, ya sea lo que te guste o puedas desarrollar, por tener tus espaldas cubiertas si alguna vez, ya sea por una parte o por otra, acaba, ¿no? Yo, bueno, estoy en la línea de Felipe. A ver, que se pueda vivir del fútbol solo, creo que a lo mejor hay algunos clubs que te lo pueden dar, pero hay muchos otros que considero que a lo mejor el sueldo que puedes llegar a tener no es suficiente, por lo menos para poder tener unas condiciones óptimas para vivir, ¿no? Yo voy a contar una anécdota, y es que cuando yo ya empiezo a colaborar un poco más con el Valladolid, mi primer sueldo son 2 carnets de fútbol. A mí me pagan por estar todo el año con ellos 2 carnets de fútbol. Y yo contentísimo. Porque estaba en el club de mi ciudad, estaba en primera división y yo contentísimo. Es verdad que el desempeño que tiene en esos momentos no es como en los últimos años, por supuesto, ¿no? Mi nivel de implicación era muchísimo menos, ¿no? Pero era simplemente decir que se va empezando poco a poco y luego claramente vas obteniendo ya un nivel de rendimiento económico mucho mayor. Ahora, el hecho de tener algo fuera, siempre, porque eso te va a hacer que tú estés en el mundo del fútbol por decisión propia, que tengas la libertad y puedas estar ahí porque tú quieres, no porque lo necesitas. El mundo del fútbol es efímero, como ha dicho Felipe, y puede ser muy puñetero, porque realmente hay muchos clubes que juegan con, bueno, yo te pago poco, pero fíjate dónde estás. Tienes aquí, eres el nutricionista de este equipo y, oye, tienes aquí, pues eso, va subiendo tu caché. Sí, bueno, pero el caché va subiendo, pero tú no me estás pagando ese caché. O sea, realmente tú no me lo estás pagando, ¿no? Entonces, el tener algo fuera siempre te va a hacer que tú tengas la libertad para tomar la decisión si quieres seguir ahí o no quieres seguir. Yo llegó un momento, y no era por una cuestión económica, que decidí ya no seguir, porque por otras cuestiones quería valorar más otros aspectos, y fui libre de poder tomar esa decisión. Si yo no llego a tener mi clínica privada, el centro que he montado, y bueno, antes tenía un sitio alquilado, etcétera, si no llego a tener eso, a lo mejor no podía tomar esa decisión y a lo mejor sería esclavo en un sitio en el que a lo mejor ya no quiero estar. Muchísimas gracias a los dos por compartirlo. Creo que ha quedado clarísimo
el mensaje, ¿no? Y ya no solo por este mensaje, sino por toda la charla. Creo que hemos hablado de un montón de temas, hemos tocado desde un poquito el papel, un poquito también esta parte business, que creo que también es importante tenerla en cuenta y poderla hablar entre compis de profesión. Por mi parte, simplemente decir a los dos que muchísimas gracias por decir vamos a charlar un poquito, vamos a comentar cositas. A los que nos están escuchando, por mi parte, decir que próximamente va a haber más charlas con más nutris que están tanto en activo como han estado en clubs de fútbol, para que sigáis viendo un poquito, ¿no?, cómo se trabaja y experiencias personales dentro del sector. Y a vosotros dos lo que os animo es que cada uno, que empiece quien quiera, que podáis despedir la charla como queráis, con un mensaje, con una idea, con una palabra, lo que queráis, y ahí a la aventura. Evidentemente seguirles en redes también un poquito para ir bicheando también lo que van haciendo a partir de ahora y a jugar. Así que la palabra es vuestra, señores. Un placer. Bueno, empiezo yo. Nada, muchas gracias a ti, Javi. La verdad es que ha sido súper dinámica la charla. Animar también a todos los asociados que nos están escuchando a que quizás necesitemos dentro de la asociación también ciertos relevos en algunas figuras para que siga esta asociación creciendo y para que siga dando pasos dentro de este mundo de la nutrición deportiva en el fútbol. Y nada, ya te digo, Fernando y yo llevamos desde prácticamente los inicios dentro de la figura del nutricionista dentro de un equipo de fútbol desde los comienzos. No tiene nada que ver lo que comenzamos con cómo está hoy de profesionalizado el tema. Todos los compañeros asociados, compañeros de profesión, pues que se animen o que tengan la oportunidad de entrar ahora, pues creo que es una oportunidad mucho más interesante desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la responsabilidad, desde el punto de vista de el cometido y de la importancia que nos ven, porque nosotros siempre se la hemos dado de nuestra figura o de nuestro rol dentro del equipo. Y es un mundo apasionante, un mundo muy bonito, como decía al principio, esa adrenalina, esa responsabilidad, esas cosas, nada más que se viven en el fútbol, pero animaros a que adentréis en este mundo y que echéis una mano a la asociación, que también lo necesitamos. Yo, por mi parte, daros las gracias a los dos, a Javi, de verdad, ha sido una moderación muy, muy buena, la verdad es que un coloquio muy bueno. Felipe, como siempre, un crack, que te voy a decir, con todos los años que llevas de experiencia, y sobre todo a la gente que nos está escuchando de ADNF, que, como ha dicho Felipe, que tenga mucha más participación. Necesitamos un relevo, porque como bien nos está pasando, pues gente a lo mejor como Felipe y como yo, pues ya no estamos dentro del mundo del fútbol y necesitamos que otra gente vaya cogiendo el testigo, que vaya aportando ideas nuevas, que vaya viendo los problemas que van surgiendo nuevos en el fútbol y que vayan viendo nuevas soluciones y cosas que sean necesarias. Entonces es un llamamiento que quizás estamos haciendo para que la gente sea consciente de que necesitamos esa participación de la gente para que la asociación siga creciendo, porque está creciendo, pero tiene que seguir creciendo. Tenemos que seguir buscando la mejoría para que cada vez seamos más y mejores. Y que aquel que se plantee estar en el mundo del fútbol y aquellos que están, como ha dicho Felipe, esa adrenalina que llega a ser adictiva, ¿no? Y tenerla, pues gusta mucho, ¿no? Pero que hay que transmitir pasión, hay que trabajar mucho y hay que estar dispuesto a hacer ciertos sacrificios, que yo, por supuesto, para mí, no me arrepiento de ninguno de ellos, pero por supuesto que ahí han estado. Un saludo a todos y a todas y nos vemos en el siguiente.